Bueno, buenas noches, bienvenidos a la primera clase de Medicamentos 2. Por si les queda alguna duda de cuál es la materia que más me gusta, le hice un corazón en rosa gigante. Bueno, Medicamentos 2 es un poco la continuación de lo que vimos el cuatrimestre pasado, que era una introducción a procesos farmacocinéticos, farmacodinámicos, mecanismos de acción de fármacos. La, la unidad uno de esta materia, Medicamentos 2, vamos a tratar de hacer un repaso de todo lo que vimos y aprendimos hasta ahora. Y después, durante todo el cuatrimestre, nos vamos a puntualizar en los medicamentos por los distintos sistemas, es decir, medicamentos para el sistema cardiovascular, para el sistema digestivo, para los más importantes, los más usados, los más comercializados, las terapias más ampliamente conocidas, y que es interesante que sepan. Obviamente que no vamos a poder en este cuatrimestre, en estas 5 o 6 clases que tenemos, abarcar todos los rubros, pero vamos a tratar de hacer un pantallazo general de todos los medicamentos por sistemas y que tengan una idea general de un poco de todo. Como les decía, en la primera clase de medicamentos 2 vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos hasta ahora en medicamentos 1, empezando con lo que es el mecanismo de acción farmacológica, es decir, qué es lo que hace, cómo ejerce su efecto un fármaco, un medicamento. Y repasamos y empezamos a diferenciar lo que es la acción farmacológica, el efecto farmacológico o un mecanismo de acción. Sabemos que la acción farmacológica es lo que la droga produce. ¿Cuál es la acción? ¿Qué es lo que la droga hace? ¿Qué sistema modifica? ¿Cómo interactúa y demás? Es decir, la acción farmacológica, si es un analgésico porque calma el dolor, la acción que produce, ¿no? La acción farmacológica, si es antiemético para los vómitos, si es un estimulante, si produce somnolencia. Esa es la acción del fármaco. Y el efecto farmacológico es lo que se aprecia clínicamente, es decir, un analgésico calma el dolor, un antipirético baja la fiebre, un somnolencia produce sueño. El efecto que se ve es lo que esa acción produce, ¿no? El mecanismo de acción-efecto de la física, digamos. Lo que se aprecia clínicamente o a través de medios auxiliares, por ejemplo, calmar el dolor, inhibir el vómito, producir sueño, estimular la diuresis, bueno, los mismos ejemplos de acá, el analgésico calmando el dolor, un antiemético inhibiendo el vómito y demás. Eso sería el efecto. La acción del fármaco es propia del fármaco, el efecto es lo que se observa clínicamente. Y el mecanismo de acción farmacológica sería la tercera definición de esto que repasamos, es cómo hace, o sea, esa acción que produce el fármaco se produce por un determinado mecanismo. Ese mecanismo de acción farmacológica es cómo hace la droga para producir esa acción y manifestarse con ese efecto terapéutico determinado. Esos mecanismos de acción pueden ser específicos o inespecíficos. Específicos es cuando ya lo sabemos y es conocido, se conoce cuál es el mecanismo de acción del fármaco, y es a través de los receptores. Se une a un receptor y provoca una respuesta, una inhibición, una estimulación o lo que sea, una inhibición parcial y demás, pero es la unión del fármaco al receptor lo que provoca una modificación y lo que se traduce en una respuesta terapéutica. Eso lo cuenta el mecanismo de acción específico, conocido, se sabe cómo actúa el fármaco. Pero hay un montón de fármacos todavía que tienen un mecanismo de acción inespecífico y que no conocido y en general sistémico. ¿Qué quería decir sistémico? Que en todo el organismo, digamos, los anestésicos generales, los tranquilizantes, es decir, si bien se sabe que actúan a nivel del sistema nervioso central, provoca una sedación, por ejemplo, general, a nivel sistémico. Sería un mecanismo de acción inespecífico. Bien, no es tan puntual, digamos. Ese mecanismo de acción específico que decíamos que era la unión del fármaco al receptor, lo que nosotros estudiamos en la clase, en la materia de medicamentos 1, esa unión fármaco-receptor, ese proceso farmacodinámico que se llama. Bueno, ¿qué es esto? El fármaco se une a un receptor determinado y provoca una respuesta. Ese receptor es una molécula generalmente proteica, generalmente es una proteína, y se produce una modificación en esa molécula y originan cambios en la actividad celular, ya sea estimulando o inhibiendo. ¿Se acuerdan que vimos un montón de dibujitos que ahora los vamos a ver también, los vamos a repasar? Pero bueno, ese es el mecanismo, se une y provoca una respuesta. O sea, receptores farmacológicos, los receptores son receptores celulares, están en la pared de la célula a la cual el fármaco se va a dirigir. Si es una célula nerviosa, si es una célula hepática, si es una célula donde va a hacer efecto el fármaco. Los receptores son entonces las moléculas con las que los fármacos son capaces de interactuar selectivamente, generándose como consecuencia de ello una modificación en la función celular. Acuérdense que esto era una de las características, era especificidad, selectividad también.
La selectividad quiere decir que se una a ese y no a otro, que no se una a todos los receptores que hay en todas las células porque no tendría ningún sentido. Digamos, haría su efecto farmacológico, su efecto terapéutico, pero también provocaría una serie de efectos adversos al unirse indiscriminadamente a un montón de receptores que están en otras células, en otros lugares donde no queremos que haga efecto, digamos. Se genera entonces una modificación en la función celular. Como consecuencia de esta unión del fármaco al receptor, se produce una modificación de la célula. Entre las moléculas de la célula que pueden encontrarse como receptores farmacológicos se encuentran aquellas con la capacidad de actuar como mediadores de la comunicación celular, es decir, los receptores de sustancias endógenas, los famosos neurotransmisores o hormonas, neurotransmisores del sistema nervioso central u hormonas, puede ser la hormona tiroidea o un montón del sistema endocrino, digamos. El sistema endocrino son glándulas que secretan hormonas y las hormonas funcionan como receptores y los fármacos se unen a esas hormonas, ¿sí? Bien. Esto es a modo de repaso, pero bueno, es interesante que lo repasemos juntos para acordarnos los conceptos de medicamentos 1. Bien, esto ya lo vimos, ya lo dije. El receptor también, ya lo dije. Bien. ¿Se acuerdan cómo era este grafiquito que lo vimos también en medicamentos 1? Esto es una célula, digamos. En la pared de la célula o en la membrana se encuentran los receptores, es decir, ese hueco, esto es un dibujo, un esquema, digamos, no es que funciona así, es una célula con una proteína, por ejemplo, que funciona como receptor. La sustancia química, esta sustancia química puede ser, como decíamos, un neurotransmisor o una hormona o lo que sea. Esa sustancia se une al receptor y provoca una actividad celular normal. Esa célula, o sea, le provoca un cambio, una modificación, una inhibición, lo que sea, a esta célula para que se produzca una respuesta específica, no importa cuál, esto es en general. Cuando se une, tomamos un fármaco, que el fármaco actúa como agonista. Acuérdense que los fármacos agonistas son los que potencian ese efecto, esa respuesta celular, esa actividad celular normal queda exacerbada. Ese fármaco agonista ocupa el lugar del receptor, se une y hace que la sustancia química incremente la actividad celular. Esto estamos hablando sobre todo en neurotransmisores. Pero para diferenciar lo que es el fármaco agonista del fármaco antagonista. El fármaco antagonista hace el efecto contrario, es decir, el fármaco antagonista se une al receptor, pero lo que hace es bloquear la entrada de esa sustancia química, de ese neurotransmisor, por ejemplo. Cualquier sea, la dopamina, la histamina, la adrenalina, cualquier neurotransmisor que actúe por este mecanismo. Entonces, cuando el fármaco, en condiciones normales, una actividad celular normal, no hay ningún fármaco actuando acá, esto es lo que pasa fisiológicamente. Cuando tomamos un fármaco que es agonista, ese fármaco facilita la entrada de esa sustancia química a la célula, o sea que si va a entrar más cantidades de esa sustancia, la respuesta celular, la actividad celular va a estar incrementada. Por el contrario, si el fármaco se une al receptor y lo que hace es bloquear la entrada de esa sustancia química y no va a permitir que esa función celular se desarrolle, va a haber una inhibición de la actividad celular. Esa actividad celular no va a ser, o va a ser menor, o va a ser directamente nula de la normal. Bien. Entonces, agonistas y antagonistas, un poco seguimos repasando. Un fármaco es agonista cuando se puede unir a un receptor y desencadenar una respuesta, es decir, facilita esa respuesta. Un fármaco es agonista cuando además de afinidad por un receptor, acuérdense, tiene eficacia. Afinidad, selectividad y eficacia. Afinidad quiere decir que se unan. Acuérdense, que un fármaco tenga afinidad por un receptor quiere decir que se tiene la capacidad de unirse. Después tiene que tener selectividad. Selectividad es unirse a una célula, a un receptor específico y no a otro, o tratar de que se una lo menos posible, digamos. Y tener eficacia, es decir, que cumple un efecto, que haga esto que incremente el fármaco agonista, que incremente la transmisión, la entrada de esa sustancia química a la célula. Por ejemplo, un fármaco, este es el agonista, digamos, un agonista total, pero se define como agonista, y se diferencia del agonista parcial, que el fármaco agonista parcial también tiene afinidad, por supuesto, o sea, el fármaco se une al receptor, pero desencadena una respuesta menor que la de un agonista puro. Esa función está en modo parcial, digamos, es menos que el agonista total. Sería un agonista parcial. También facilita esa respuesta, pero en una forma menor al agonista total. Y el antagonista, esto no hay antagonismo parcial o imparcial, el antagonista es total, digamos, inhibe esa función celular. Es antagonista cuando posee afinidad, siempre tiene que tener afinidad, o sea, siempre se tiene que unir por un receptor, pero no desencadena una respuesta, es decir, no tiene eficacia. Tiene la afinidad porque se puede unir, tiene la selectividad porque se une a ese y no a otros, pero no tiene eficacia, es decir, no desencadena ninguna respuesta.
posee afinidad, pero carece de eficacia. Esa es la gran diferencia. Me gustaría que lo recuerden por si me dan ganas de tomarlo en el examen final, la diferencia entre el antagonista y el agonista en cuanto a selectividad y eficacia, en cuanto a afinidad y eficacia. El antagonismo a nivel del receptor puede ser, no, acuérdense que acá no estamos diciendo si es parcial o total, sino el antagonismo puede ser competitivo o no competitivo. El antagonismo competitivo quiere decir que ese fármaco, siempre hablamos cuando hablamos de agonista o antagonista, es el fármaco. Ese fármaco antagonista compite con el agonista en una forma reversible con el mismo sitio de unión con el receptor. Ejemplo, atropina, propanolol, clorfenamina, son algunos fármacos que actúan de forma competitiva, es decir, van a pelear, digamos, por el mismo lugar, el agonista contra el antagonista. Se llama competitivo, es una competencia. Cuando se une el antagonista al receptor, que desencadena esta respuesta con un sistema amplificador, unas funciones celulares que no importan, sistema efector, y no produce efecto porque bloquea acá. Eso sería un fármaco antagonista. Si se uniría el agonista, esta cadena está aumentada. Bien, ese sería el antagonista competitivo. El antagonista no competitivo no compite con el agonista, con el agonista, ya que se une irreversiblemente a un sitio en el receptor diferente al sitio en el que usa el agonista. Es decir, esa molécula en su membrana tiene receptores donde puede unirse el antagonista y un sitio distinto donde se une el fármaco agonista. Es decir, en este caso, por ejemplo, el agonista se une al receptor este es el fármaco agonista, se une al receptor en un determinado lugar, se provoca una respuesta, pero si el antagonista se une a un antagonista no competitivo, es decir, su función va a ser de antagonista, va a bloquear esa respuesta celular, pero no compitiendo por el mismo sitio de unión, sino uniéndose a otro lado y desencadenando o bloqueando esa respuesta celular. No hay efecto. Bien. Eso un poquitísimo del repaso de lo que sería la farmacocinética, esta unión de fármaco-receptor, las definiciones de los distintos tipos de receptores. Esto que también lo saben ya de memoria porque se los insistí muchas veces, se los nombré muchas veces, que es el proceso farmacocinético, es decir, esto que tiene que ver con el movimiento, esto que tiene que ver con el recorrido que hace el fármaco desde que ingresa al organismo hasta que es eliminado. ¿Qué pasa con eso? Ese tiempo que tarda, esas modificaciones que sufre, esa forma de viajar de un lugar a otro, es todo lo que se llaman los procesos farmacocinéticos, que empieza con su forma farmacéutica, X, no importa, en este caso un comprimido, pero podría ser una forma farmacéutica, una ampolla inyectable, un jarabe, un supositorio, lo que sea. Cualquier forma farmacéutica se produce. El recorrido siempre es una liberación, es decir, el fármaco que está concentrado en esa forma farmacéutica tiene que liberarse y disolverse, por ejemplo, en los jugos gástricos. Y vamos a estar hablando en este caso de un comprimido. No quiero repetir mucho porque esto ya lo hemos visto bastante detalladamente en Medicamentos 1, lo que es cuando es un medicamento que ingresa por esta vía, cuando tiene un efecto de primer paso, cuando no, si es por vía endovenosa, cuál es la biodisponibilidad, es decir, cuánto está la biodisponibilidad. Acuérdense que era la cantidad del fármaco que está circulando en la sangre, entonces cuando era el inyectable la biodisponibilidad era del 100% inmediatamente, bueno, esas curvas que habíamos que ahora vamos a ver igual. Pero sí recordar estos conceptos básicos del proceso de ADME, Administración, Distribución, Metabolismo y Excreción, o LADME, para otras bibliografías dicen de LADME, o sea, liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. La liberación entonces nos permitía tener el fármaco disuelto en los jugos gástricos, por ejemplo. El fármaco ya abandona su forma farmacéutica y está en solución porque el fármaco en solución facilita la absorción. Acuérdense que la segunda etapa de absorción es principalmente el principal órgano donde se produce la absorción de nutrientes, medicamentos y demás, es el intestino. A partir de ahí pasa por mecanismos distintos, pasa a la sangre, pasa a la circulación, y desde la circulación se va a distribuir desde la sangre se distribuye a cualquier tejido u órgano donde va a ejercer su efecto. ¿Sí? Desde la sangre, una vez que se absorbe, pasa a la sangre. Acá pone el ejemplo, sí, el detalle del dibujo. Si la forma farmacéutica es un comprimido, hace toda esta parte. Pero si, por ejemplo, es un inyectable, pasa directamente, un inyectable endovenoso, pasa directamente a la sangre. Se ahorra toda esta etapa. El efecto es más rápido, y además la biodisponibilidad es del 100% enseguida, cosas que ustedes ya saben. Y desde la sangre entonces se distribuye a los tejidos y ejerce su acción, o ya desde ahí empieza la etapa descendente de la curva, donde puede sufrir el metabolismo y la excreción
metabolitos en sangre, o excretarse por vía siempre renal o por vía, digamos, el riñón va a filtrar la sangre y va a eliminar una parte del medicamento, o sea, va por el sistema circulatorio, lo filtra el riñón y lo elimina, o se produce metabolismo a nivel hepático, donde ese principio activo se transforma en otros metabolitos en sangre que son más fáciles de eliminar, y la excreción por cualquier vía que decíamos antes, o por vía hepática o por vía renal, digamos, por materia fecal o por orina. Eso es indistintamente por cualquiera de las dos. Además que saben que hay por otras vías, como sea por la transpiración, por la leche materna, pero en mucho menos proporción, digamos. Las principales son entonces por eliminación hepática y eliminación renal. Pero siempre desde la sangre, digamos, una vez que el fármaco está disuelto, se filtra, desde la sangre se metaboliza y de ahí se excreta. Otro dibujo, pero el mismo sistema. Entonces el fármaco, donde teníamos absorción, distribución, metabolismo y excreción. A principios de ADME, ¿no? El fármaco ingresa, absorción es cómo entra, cómo pasaría a la circulación. La distribución sería absorción, distribución, sería cómo se distribuye, a dónde se dirige, unido a transportadores, se recuerdan, unido a proteínas plasmáticas, unido a proteínas en la sangre o fármaco libre, principalmente unido a proteínas. El metabolismo es cómo se transforma, si se va a eliminar así como entró o se va a transformar en otros tipos de metabolitos, otros subproductos de ese fármaco original, con efecto terapéutico o sin efecto terapéutico, con efecto tóxico o lo que sea, otros metabolitos, productos del metabolismo para ser eliminados. Y la eliminación sería la excreción, cómo se elimina. Bien, dibujito más fácil que el anterior, pero se entiende. Acuérdense que otra cosa que veíamos del primer cuatrimestre era cómo cuando analizamos la curva de farmacocinética, es decir, la curva de cómo el medicamento recorre el organismo y cómo lo podemos medir en función del tiempo transcurrido, cuánto hay de concentración en sangre. Acuérdense que cuanto más pronto sea la administración, más cerca estemos de la absorción, digamos, más va a haber más principio activo o fármaco disuelto en la sangre, y se va a ir eliminando a medida que pasa el tiempo, va a ir disminuyendo esa concentración y se va a ir eliminando por completo hasta que en un determinado tiempo ya no haya nada en sangre. ¿Para qué nos servía esto? Acuérdense, nosotros podíamos tener el área bajo la curva es lo que dura el efecto. Acuérdense, la concentración mínima efectiva es la concentración en la cual empezaba a hacer efecto. Mínimo la concentración que se necesita para que haga un efecto. Nosotros podíamos con esta curva así, cuando llegábamos acá, calcular la posología, es decir, la posología es cómo se tiene que tomar el medicamento. Si es cuánto tiempo transcurre desde que empieza a hacer efecto hasta que dejaría de hacer efecto para repetir la dosis, y que esta curva tenga este modelo, ¿bien? Para que esa concentración se mantenga estable. Lo que llamamos el periodo de latencia, es decir, el tiempo que pasa, el tiempo que transcurre hasta que el fármaco empiece a hacer efecto, digamos. Acá empieza a haber fármaco en el organismo, porque todo este tiempo que pasa hay fármaco en el organismo, pero no alcanza todavía la concentración mínima efectiva. Es decir, hay fármaco pero no está haciendo efecto. Hasta que empieza a hacer efecto, ese es el tiempo cero, ese es el periodo de latencia que transcurre desde el tiempo cero hasta que empieza a hacer efecto. Concentración mínima efectiva, concentración máxima tóxica, que nos decíamos que también no teníamos que sobrepasar. Cuanto más lejos esté la mínima tóxica, la mínima concentración de ese fármaco que se necesite para que empiece a ser tóxico, cuanto más alto esté esto, más seguro es el fármaco, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, otro concepto que habíamos nombrado por arriba, pero que se los recuerdo ahora, esto que es la variabilidad biológica, cómo el fármaco no hace el mismo efecto dependiendo de determinadas características. No se puede medir el efecto del fármaco universalizado, digamos, como para que le haga a todo el mundo lo mismo. La respuesta es particular de cada individuo a los medicamentos y está condicionada por una serie de factores que influyen en esa variación del organismo a la respuesta, es decir, la edad, el sexo, la altura, si tiene alguna otra enfermedad, si está tomando otros fármacos. No va a ser lo mismo, aunque sean dos personas exactamente del mismo sexo, la misma edad, la misma altura y sin ninguna patología, pero uno tome 3 fármacos y el otro sea el único que toma, la respuesta no va a ser la misma. El peso corporal, por supuesto, el peso en el que igual se distribuye, bueno,
Todo eso hace que, ¿cuál es el concepto de la variabilidad biológica? Que no es universal. Siempre se habla de, cuando se hacen las curvas y demás, de lo estándar, digamos, lo que tendría que ser lo normal estadísticamente, lo promedio, pero hay una serie de factores que afectan que no sea la misma respuesta para todos. Lo mismo que, como decíamos, si el paciente va a ingerir un medicamento, pero un posible efecto, que de hecho lo advierten en los prospectos de los medicamentos, son lo que se llaman las interacciones medicamentosas. Interacciones medicamentosas o a veces interacciones de fármacos con alimentos. No es lo mismo tomarlo a determinada hora, cerca de las comidas, lejos de las comidas o demás. Les pongo un ejemplo sumamente básico, pero si algunos madre o padre, no sé si sabían esta diferencia, pero se las comento. Por lo general los bebés, los niveles de hierro son bajos y por lo general siempre se suplementan el hierro y la vitamina A, D y C. Entonces, casi todos los bebés toman esos dos medicamentos durante un periodo corto, pero para prevenir anemias y demás se les da el hierro, sobre todo hasta los 6 meses que no ingieren medicamentos sólidos. El hierro, que viene en presentación de gotitas, que se le da siempre a los bebés, viene de dos maneras. Puede ser el hierro sulfato, que es una sal de hierro específica, o el hierro polimaltosato, que es otra sal de hierro específica. ¿Qué pasa con esos? Uno diría, bueno, le podemos dar cualquiera. Le podemos dar cualquiera. Ahora, el hierro sulfato tiene la ventaja, por un lado, que se absorbe mucho mejor, o sea, con menos dosis, o la cantidad de hierro absorbido es mucho mayor con respecto al hierro polimaltosato. Entonces, me dicen esto y yo digo, listo, que todos los pediatras receten el hierro sulfato, que es el que se absorbe en mucha más cantidad, que es lo que necesitamos, que suban los niveles de hierro. ¿Cuál es la desventaja? Interacciona con la leche materna, entonces tiene que estar alejado 1 hora antes, 1 hora después de, por ejemplo, de darle la teta, o de si le dan leche suplementada, digamos, leche digamos de cajita, leche maternizada. ¿Qué vino a ser el hierro polimaltosato? Dicen, bueno, tiene una absorción menor, se tiene que dar más cantidad o se tiene que concentrar más, es un poquito más caro, digamos, tiene otras desventajas en cuanto a la cantidad de hierro que se absorbe, pero no interfiere con la alimentación. Entonces lo puede tomar a cualquier hora o lo puede tomar con 5 minutos de diferencia de haber tomado la teta. Entonces, para muchos pediatras prefieren evitar ese trastorno de tener que restringir la teta 1 hora antes, 1 hora después de dar el hierro, y prefieren dar el hierro polimaltosato. Otros pediatras, eso es un criterio médico, digamos, otros pediatras prefieren, aunque tengan que alejar y ser un trastorno para los padres, alejar la toma del hierro 1 hora antes y 1 hora después de haber comido. Bueno, la cantidad que se absorbe es mejor y los resultados serían mejores. Todo esto que venía, no me acuerdo, venía a interacciones medicamentosas o interacciones a veces medicamento con alimentos. El medicamento puede interactuar, o sea, interactuar quiere decir que puede o inhibir su efecto o potenciar su efecto, medicamento con alcohol, con otras cosas, ¿no? Pero por ejemplo, medicamento con otro medicamento con alimentos, medicamento con algún suplemento que se tome, o medicamento con alguna otra afección clínica que tenga el paciente, y todas estas interacciones, digamos, todas estas cosas que ocurren a la par, que ocurren a la vez, tiene como posibles efectos que se produzca una disminución de la acción del medicamento, que no sea que por ejemplo actúan por el mismo receptor o un mismo tipo de receptor o parecido, y haya una competencia entre los dos medicamentos por el sitio de acción. Bueno, uno de los dos no va a tener el efecto que tiene que tener, o un incremento de la acción de los medicamentos, que se potencie el efecto del otro medicamento, porque por ejemplo, ¿por qué se puede potenciar la acción de un medicamento tomando conjuntamente con otro? Les dejo pensar 2 minutos, listo, porque si hubiera sido más dinámica la clase, si estuviera enfrente, lo pensábamos un poco más entre todos. ¿Qué pasa? Si los dos medicamentos se eliminan por orina, por ejemplo, el riñón no tiene la capacidad de filtrar la sangre con esos dos medicamentos circulando, por ejemplo. Estos son ejemplos que estoy dando. Entonces, uno de los dos o los dos no van a ser eliminados. Entonces, si no son eliminados en el tiempo que corresponde, van a estar circulando más tiempo van a estar como fármacos circulando más tiempo en el organismo, y por lo tanto el efecto se va a incrementar, porque se tendría que estar eliminando y en realidad está todavía circulando. ¿Por qué? Porque no se puede eliminar, porque está administrado junto con otro fármaco. O causar efectos adversos, eso sería cuando no se puede metabolizar, o cuando el metabolito se transforma en un metabolito y ese metabolito es tóxico, se transforma justamente en un metabolito para ser eliminado. Si no puede ser eliminado por cualquier cosa que sea, por esta interacción que yo digo,
ese metabolito puede llegar a ser tóxico, entonces causar algún efecto adverso y demás. Distintos ejemplos básicos de esas interacciones. Bien, otro concepto que repasamos y que tienen que acordarse, lo que es antagonismo y sinergismo. Esto no es antagonismo, no estamos hablando de unión fármaco-receptor, acá estamos hablando entre dos principios activos administrados a la vez. Eso, digamos, está enganchado con lo que venimos hablando de interacciones medicamentosas. Entonces, cuando dos medicamentos se administran en forma simultánea, se pueden producir estos dos efectos que son exactamente contrarios, el antagonismo y el sinergismo. El antagonismo es cuando se anula o se disminuye el efecto de un medicamento por la acción de otro que es administrado simultáneamente. Es decir, uno de los dos inhibe la acción del otro. Por ejemplo, en las intoxicaciones en algunas ocasiones se utiliza el carbón activado para contrarrestar el efecto del veneno. Bueno, es un ejemplo de cómo un veneno está haciendo un efecto, el carbón activado lo que hace es absorberlo para eliminarlo. Pero bueno, hay miles de ejemplos más. Y el sinergismo, que es el concepto nuevo que introducimos, es cuando se aumenta la acción de un medicamento potenciado por otro medicamento que es administrado simultáneamente. Esto es, no es que hace cada uno por separado hace su efecto, pero cuando se administra en forma simultánea, el efecto final es mayor al efecto de cada uno por separado. A ver, analgésico antiinflamatorio que se administran en forma conjunta, que de la publicita Adrián Suar, es el Tafirol Plus. Eso es diclofenac y paracetamol. Son dos analgésicos en el mismo comprimido, en la misma cápsula. Esos dos es un ejemplo de sinergismo, porque tiene diclofenac de 25 miligramos y paracetamol de 500. Pero el efecto final está comprobado, está estudiado, que es más fuerte combinados los dos que cada uno por separado. Sumados, ¿no? Cada uno por separados, el efecto juntos es mayor. Y un ejemplo mucho más viejo, pero por eso les digo primero el ejemplo del analgésico, es el antibiótico trimetoprim y sulfometoxazol. Eran dos antibióticos, en realidad son dos antibióticos. La trimetoprina se dice trimetoprima o trimetoprim y el sulfometoxazol. Esto se usó tanto tiempo como la combinación de estos dos que ya no se llama más así, o sea, no se llama por separado, sino que es el cotrimoxazol, digamos, ya es un nombre solo para un principio activo que en realidad tiene dos principios activos, pero es un sinergismo entre el efecto de los dos. El trimetoprima, el sulfometoxazol o cotrimoxazol es el famoso Bactrim, o sea, es un antibiótico bastante viejo, que ustedes lo van a ver cuando trabajen, como dice trimetoprima, sulfometoxazol o cotrimoxazol, palabras muy raras, pero es el ejemplo de sinergismo que quería que sepan. Bien, ¿de qué estábamos hablando acá? Cómo la unión del fármaco, digamos, cómo circula, cómo se distribuye el fármaco, acuérdense, en la circulación para dirigirse al tejido u órgano al que va a hacer efecto. Pero estamos hablando en este caso, es un dibujo de cuando se toman, siempre estamos hablando de interacciones, de dos fármacos administrados en conjunto, o en forma accidental, o digamos no accidental, sino que prescritos los dos a la vez, pero no tomados con la separación que deberían tomarse, o con este efecto de sinergismo y bla bla. En el plasma sanguíneo hay una proteína que es la albúmina, por ejemplo, y tiene sus lugares donde se va a unir el fármaco. Acuérdense que los fármacos se distribuyen en la circulación unidos a proteínas. Dentro de las proteínas plasmáticas, digamos las proteínas del plasma sanguíneo, la principal que se une a los fármacos para transportarlos es la albúmina. Bien, entra el fármaco, esto sería un vaso sanguíneo, y esto que está arriba, digamos, es cuando sale, el fármaco saldría, y esto es el órgano efector, cualquiera sea, el órgano o un tejido donde vaya a hacer efecto. Ese órgano tiene, acuérdense en la membrana, los receptores. El fármaco va a venir transportado, unido a la albúmina, la mayoría unido a la albúmina, y algo de fármaco viene libre. Bien. Ese fármaco que está distribuyéndose, el fármaco es liberado porque viene libre o es liberado de la albúmina y se une al órgano efector y hace su efecto. Cuando se administran dos fármacos, por ejemplo, que son transportados por la misma vía, entra el segundo fármaco al sistema, y entonces ya primero que la albúmina no puede transportar todo el fármaco y hay más fármaco libre dando vuelta. Que haya más fármaco libre dando vuelta puede ser que potencie los efectos secundarios. Lo mismo que la unión del fármaco receptor, digamos, el órgano efector tiene los receptores y los dos órganos, los dos principios activos se unen al mismo receptor. Acá va a haber una competencia y entonces hay mucho fármaco libre también a nivel extracelular.
No solo va a haber fármaco libre circulando, fármaco libre ¿por qué? Porque no pueden unirse para ser transportados, y fármaco libre porque son distribuidos hacia el órgano y se empiezan a acumular porque están los dos compitiendo por el mismo receptor. El problema es que empieza el fármaco libre o fármaco libre a nivel celular o intracelular, empieza a potenciar y a aparecer esos efectos adversos. Esos efectos adversos que pueden ser los famosos efectos indeseables, efectos secundarios o como lo quieran llamar, que acá hay una breve diferenciación entre lo que sería el efecto colateral. El efecto colateral obviamente es indeseable, pero es inevitable la dosis terapéutica, va a ocurrir sí o sí. Es parte de la acción del fármaco, porque se une a otros receptores o a un tipo de receptor que no es tan selectivo, entonces se une, no sé, el enalapril, una droga que se usa para la presión, se une a un receptor, a una enzima, bloquea una cadena de respuesta. Bueno, esa enzima se encuentra a nivel cardíaco y se encuentra a nivel del corazón y se encuentra a nivel de los bronquios. Entonces, un efecto secundario, efecto colateral o secundario de esa droga es que provoca tos. Pero es parte, digamos, es un efecto colateral, es indeseable, pero no se puede evitar. El mecanismo de acción del fármaco lo provoca. El efecto secundario también es indeseable, consecuencia de la acción del fármaco. No es parte de la acción y aparece en algunos pacientes. Es decir, no es parte de la acción que provoque tos y no ocurre en todos los pacientes. El efecto colateral le va a pasar a todos. Por eso la tos, por ejemplo, en el enalapril es un efecto secundario, porque no es que le pasa a todo el mundo, hay gente que no lo sufre. Y después tenemos lo que se llama la reacción idiosincrática, que es otro tipo de efecto indeseable, un efecto secundario colateral, bla, 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 pero esta sí es bien propia de cada organismo. Es particular de un individuo, es la manera que tiene de reaccionar el paciente ante un fármaco determinado. Y suele ser un problema enzimático que hace que no se metabolice el mismo. Esto es, por ejemplo, la cantidad de gente que ustedes tienen que preguntar cuando trabajen, alérgica a la penicilina, por ejemplo, que se brota o se provoca lo que es el rash cutáneo, o sea, un sarpullido, un brote, o hasta problemas más de edema pulmonar, o sea, broncoespasmo, bueno, shock anafiláctico, digamos, que se cierra el pecho. Esa reacción idiosincrática no se puede medir cómo es en todos, pero es propia de algunos pacientes que son alérgicos a ese medicamento por una cuestión enzimática y por una cuestión genética, digamos. Tienen cierta predisposición a ser alérgicos a ese medicamento. Bueno, no leen nada acá, pero quiere decir factores que condicionan la respuesta. ¿Qué cosas hacen que la respuesta a un fármaco sea distinta? De acuerdo a cada etapa de la farmacocinética, digamos. La dosis prescrita, porque ¿qué factores condicionan en esta etapa? El cumplimiento del paciente, que digamos siga las indicaciones del médico, error en la medicación, que el médico se haya confundido o se haya errado en el diagnóstico, entonces la medicación no va a ser la adecuada. Una vez que la dosis prescrita es administrada, empieza el proceso LATME. El proceso de LATME, liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción, concentración plasmática, concentración en la biofase. La biofase es la parte esa que entre la sangre y la célula donde va a hacer efecto. Bien, respuesta tisular, o sea, respuesta del tejido, el estado funcional, que la membrana esté correcta, que haya la cantidad de receptores que tiene que haber, polimorfismo genético en la expresión de receptores, polimorfismo genético que son determinadas condiciones que tienen algunas personas donde genéticamente modificado su expresión de receptores, que son proteínas, entonces no encajan perfectamente donde el medicamento tendría que unirse, digamos. Bien, otras terapias, otros patógenos. Bueno, esto es medio complicado porque no lo van a leer mucho tampoco. Lean en el apunte, no se preocupen mucho. Bien, y por último repasamos lo que estamos viendo tan actual que duele, ensayos clínicos de nuevos fármacos. En el estudio, acuérdense que teníamos un estudio preclínico, 4 fases, digamos la fase 1, 2, 3, y la cuarta sería la de posmercadeo. Preclínicos son los primeros ensayos in vitro, en animales y demás. Ya cuando se empieza a probar en humanos son las 3 fases. La fase 1 entre 20 y 100 participantes, la fase 2 entre 100 y 1000, la fase 3 entre 1000 y 3000 hasta 10.000. Luego revisión de la FDA o de la ANMAT o de la agencia que intervenga para... el medicamento acá solicita la aprobación. Una vez que lo revisan, el medicamento se aprueba y ya se comercializa. Y después, ya cuando se comercializa a nivel mundial, es la fase 4, que es la farmacovigilancia, es decir, controlar que el medicamento no tenga otros efectos y demás, un producto nuevo. La vacuna contra el COVID. ¿Qué pasa con la vacuna contra el COVID? La vacuna, creo que de todos los estudios que hay, la mayoría, salvo 8 que ya están avanzados, están en fase 2, es decir, ya aprobaron esta etapa, pasaron a la fase 1, da buenos resultados, pero con la fase 2,
quizás no es muy es actual lo que le digo, no nos sirva, espero que lo lean pronto porque esto va cambiando día a día. La vacuna de Rusia que anunciaron está acá, está todavía en fase 2. Por eso la controversia, si está bien que patentaron ya la vacuna, porque todavía falta, como esta etapa sería la más importante, la fase 3, donde ya se prueba en forma más masiva y se ven mejores resultados. La fase preclínica, acuérdense, donde se buscan las moléculas con potencial curativo, esto es todo de laboratorio, digamos, y se descartan las moléculas que tengan un perfil tóxico. En la fase 1 entonces se prueban en pacientes sanos, donde se está probando dosis terapéuticas, dosis tóxicas, intervalos de dosis, bien, más efectivas con menos efectos adversos, que se busca en cada fase sería, ¿no? La fase 2 ya no es en voluntarios sanos, sino en enfermos susceptibles de ser curados por tratamiento. Se busca información sobre la eficacia del tratamiento. Y la fase 3, donde se hacen los famosos estudios a doble ciego, es decir, dos grupos que reciben o no el tratamiento en el que se está probando. Un grupo recibe el tratamiento y otro grupo a doble ciego se llama porque no sabe qué recibe cada uno, ¿no? Cada grupo. Reciben el tratamiento en prueba, unos sanos y otros enfermos. Y evalúan la eficacia y seguridad en condiciones de uso habituales ya, y se prueban un montón de gente más. Terminada esa etapa se solicita la aprobación, si se aprueba se comercializa y una vez que se comercializa ya pasa a lo que es la farmacovigilancia, que permite investigar formas de uso más eficaces, si hay que agregar algún efecto adverso, algún efecto secundario y demás. Bueno, esta es la misma de recién. Bueno, una breve descripción de las fases. Esto no se preocupen porque es lo mismo del leanlo, digamos, pero es lo mismo que decíamos en las diapositivas anteriores, cómo va aumentando la cantidad de pacientes, cómo al final de cada fase, para producir el cambio final de la fase 3 se puede pedir autorización para comercializar, y después la fase 4 que ya se estudia de postmercado. Consentimiento informado, acuérdense que esto son pacientes voluntarios que participan en los ensayos clínicos. Una vez que reciben toda la información, los riesgos y beneficios que tiene, bueno, se les tiene que comunicar qué propósito tiene el estudio, qué procedimientos, los posibles riesgos, las alternativas, que esto de poder abandonar el ensayo en cualquier etapa, que van a tener confidencialidad de sus datos. El derecho de los participantes, dar por finalizada la participación en cualquier momento, también pueden. Bien, finalizamos entonces esta clase. Espero que se hayan acordado todo lo que les dije, porque hicimos un repaso de grandes rasgos de medicamentos 1. En una clase repasamos todo el cuatrimestre pasado. Y bueno, los espero con cualquier consulta en los foros de discusión. Si tienen alguna pregunta, suban al foro, yo trato de contestarla, pero es mejor que así, si algunos 2 o 3 tienen la misma duda, pueden entrar y leerlo ahí.